Entonces, pues para los que van entrando, apenas vamos a dar inicio a la sesión y lo primero que estamos viendo es ponernos de acuerdo un poco en la agenda de la reunión y en pormenores como justamente las notas, los tiempos, etcétera. Entonces, una primera propuesta que les hacía era que utilizáramos un PAS, que es una especie de cuaderno en línea, en donde podamos anotar, todos pueden anotar la propuesta que hagan, etcétera. Que la vez pasada tuvimos una especie de lluvia de ideas sobre cómo llevar esta comisión y decidimos agrupar de alguna manera los puntos más importantes en 4 puntos, ¿no? Entonces quedamos un poco que el día de hoy íbamos a enriquecer estos 4 puntos con comentarios, con propuestas, y posteriormente podríamos ya como dividirnos, digámoslo así, en grupos de trabajo. Entonces, bueno, la idea de esta Comisión de Economía Solidaria es que justo los que participemos nos integremos en alguno de estos procesos para incentivarlos, para promoverlos, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos básicamente 4 puntos y un otro que pues, pueden ser muchas otras propuestas que no quepan en estos 4 puntos. Y los 4 puntos es per se la organización del Foro Social Mundial, temas de hospedaje, alimentación, vínculo con cooperativas para que ofrezcan implementos, ¿no?, necesarios para el foro. El tema de una feria de economía solidaria, por supuesto con uso de intercambio, moneda comunitaria, en fin. La idea de hacer talleres y muestras prácticas de economía solidaria, ecotecnias, huertos urbanos, en fin. Y un tema que me parece que es el más central, el más sustancioso, y justamente es el tema de los diálogos de convergencia, que aquí yo no detallé, pero la vez pasada justo habíamos propuesto que fueran temáticos, territoriales. Bueno, ahorita que está Miguel, justamente la idea es que estos diálogos sean incluso intercontinentales. Entonces, pues esos son los 4 puntos que vamos a tratar. No hay un orden. Si gustan, podemos poner el orden que mejor nos convenga. Y bueno, pues podemos empezar a tratar punto a punto. Yo soy Miguel Díaz Chiquirota, bueno, soy de origen japonés, pero desde hace 10 años vivo acá en Valencia, España, donde terminé mi máster y doctorado en Economía Social, y soy también cofundador del Instituto de la Moneda Social, y bueno, he colaborado en varias ocasiones y sigo colaborando con Julio Gisbert, que bueno, quizá conozcan a alguno de ustedes, pero bueno. Yo estuve también involucrado en el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras en 2020, y que bueno, debido a la llegada de la pandemia, no tuvo que ser presencial, sino en Barcelona se habría celebrado, bueno, un congreso multitudinario, pero bueno, ahí después de ahí verdaderos diálogos, ¿no?, con actores de economía social y solidaria en otros continentes. O sea, por mucho, por ejemplo, videoconferencias, 4 videoconferencias, cada conferencia, para dialogar entre Latinoamérica y otro continente. Por ejemplo, una conferencia con Asia, otra conferencia con América del Norte, etcétera, etcétera. Y para en primer lugar, entender en qué somos iguales, similares, en qué somos distintos. Empecemos con el último punto, con el diálogo de convergencias, que empecemos un poco como a dialogar sobre eso, y posteriormente hablamos de los otros 3 puntos. El tema del apoyo al Foro Social Mundial, los talleres, prácticas de economía solidaria y la feria. No sé si los que sigan en sus participaciones estarán de acuerdo. De todas maneras, les doy la palabra. Gustavo. Gracias, Claudia. Yo la verdad pues pensaba en hablar pronto después que había sugerido tú la dinámica de aquí.
Y entonces podría ser para el final, no sé si tal vez tenemos actualizaciones de la organización general del evento, porque creo que también estaría bien si de casualidad alguien tiene actualizaciones de esta organización más general que nos pueda compartir, ¿no? Entonces yo iba a sugerir que fuese en el principio, pero ya que entramos en el tema, y uno de los temas, entonces que lo hagamos al final. Solo eso por el momento. Ok, sí, hay varias informaciones generales, pero igual para no desviar, o sea, para no andar tocando como varios temas así un poco al azar, no sé si les parezca que dado que ya participó ahorita Miguel, abordemos ese tema sobre el tema de los diálogos, cómo hacemos este espacio de articulación de experiencias. Miguel lo que nos propone es que no nos quedemos con una perspectiva regional, que este es, al final de cuentas, un foro mundial, y cómo podemos generar estos diálogos intercontinentales, ¿no? Ahí hay una propuesta por parte de Miguel. Sigue después Betty, y luego Jesús, y luego Toño. Y bueno, teníamos interés en participar en esta comisión y platicar sobre los diálogos de convergencia. Pues esperaríamos saber cómo los temas. Nosotros participan con nosotros organizaciones de 20 estados y creemos que podemos aportar algunos de los temas, pero como es la primera sesión en la que estoy, esperaríamos saber cómo los temas para ver dónde nos podemos involucrar. Sí, yo soy Jesús Ramírez Funes, que ya desde hace 20 años venimos participando en estos espacios de economía solidaria a través del Taller Salud y Naturaleza, a través de la Confederación de Cooperativas por la Emancipación Social, a través del Movimiento Cristiano, y ahora con lo del Foro Social Mundial. Ahorita estoy súper integrado al Movimiento Urbano Popular y a esa promotora contra la deuda. Sobre el cuarto punto de estos diálogos, yo creo que sí es importante ya desde ahora no solamente definir los diálogos internacionales, sino publicarlos, porque, por ejemplo, mañana vamos a tener una conferencia con Leonardo Bosch y va a ser masiva, pero estuvo preparada desde hace 2 meses y con una publicidad internacional muy buena. Entonces, si nosotros no hacemos esa preparación bastante anticipada, si no la subimos al Join, si no damos de alta a la programación, entonces pues va a estar así dentro de todo el montón. Pero lo que no debemos olvidar son los diálogos nacionales. Sin duda lo internacional lo tenemos que profesionalizar, pero lo nacional ya lo debemos empezar. Estos encuentros de la comisión no dejan de ser ya un inicio de esos diálogos. Hay que preparar espacios y dentro de esta misma comisión para que no solamente nos presentemos, sino que abordemos ya temas específicos, como la vez pasada que se profundizó y otras reuniones en las actividades concretas de cada quien, con el fin no solo de conocernos, sino de ir sistematizando, de ir articulándonos y de empezar a plantear ya de una manera colectiva iniciativas o actividades que sobre todo incidan en el proceso mexicano, en el proceso local. Si el foro internacional, si el foro social mundial no da para fortalecer nuestros procesos, creo que va a ser una calentura de la cabeza. En ese sentido, pues sí es importante lo internacional, hay que construir el sujeto global. Tenemos muchas propuestas, no solamente en lo de Solidarios, que venimos trabajando con Euclides Mance, sino también en otros temas muy importantes. Creo que en este punto sí lo general hay que atenderlo, pero también ya empecemos a abrir procesos en lo local. En las monedas ya habíamos empezado, yo creo que hay que sistematizarlo. Ahora el foro nos da para los otros puntos bastante pie para articular iniciativas y las convoquemos de una manera colectiva, como viene señalándose en los procesos de educación popular de este foro social mundial. Creo que aquí en este punto hay que participar todos en los diálogos de convergencia. Muchas gracias. A ti, Jesús, ¿le toca a Toño? Va, gracias, Claudia. Sí, primero, pues quisiera señalar que me gusta esta idea de que tengamos
diálogos intercontinentales, algo así, ¿no? Como la propuesta del compañero que abrió la ronda. Pero sí estoy de acuerdo también con Jesús. Yo creo que no estaría mal tener un enfoque nacional. Y en este sentido, pues quisiera proponer por lo menos 3 espacios de diálogos en esto que estamos llamando el punto 4, ¿no? De diálogos de convergencia. Un primero, pues las relaciones de las experiencias de economía solidaria de México o no sé si pues podemos hablar de un movimiento de economía solidaria de México. Esto en este momento es menos importante, pero de las relaciones de las experiencias con el gobierno, con el Estado, ¿no? Yo creo que este es un punto que no podemos dejar pasar, que es como reflexionar sobre las posibilidades, así como los límites de las relaciones, ¿no? Que se construyen con los gobiernos, sean ellos locales, estatales o mismo nacionales. Un segundo punto, ya sé que es una cosa que puede parecer un poco más abstrata, pero creo que también estaría bien pensar en un espacio de diálogo del papel, ¿no? De las experiencias de economía solidaria frente al capitalismo, pero aún más que eso, frente a la crisis múltiple del capitalismo que vamos viviendo en este momento histórico, ¿no? Que es una crisis que ya no es económica, sino económica, política, ética, ambiental y todo eso. Y el tercer punto, yo hablé la semana pasada en algo como que a mí sí se me hace muy importante pensar cuáles son nuestros puntos comunes, ¿no? O sea, en qué y además de eso, qué podemos hacer juntos. Entonces, un tercer punto de diálogo yo creo que estaría bueno, y eso en diálogo con lo que propone Jesús, sería que pudiéramos pensar en formas de organización como un movimiento desde lo local hasta el global, ¿no? O sea, cómo nos podríamos seguir organizando como economía social solidaria, pues mexicana, latinoamericana y mundial. Entonces, para este momento, pues sí quisiera proponer estos 3 espacios, puntos de diálogos, y además de llamar la atención que sí tendremos que hacer también, creo, diálogos sectoriales, ¿no? O sea, cómo van las monedas comunitarias, cómo va la agroecología, cómo van los bancos de tiempo, cómo van las ferias. Entonces eso también creo que, además de estos que acabo de señalar, podríamos tener así como un montón de espacios de diálogos de encuentro, ¿no? De la gente que va llevando adelante estas experiencias sectoriales, y obviamente estaría abierto también para gente que no hace una cosa, pero tiene interés de conocerlo y todo eso. Entonces, por ahora eso. Gracias, Claudia. Mi nombre es Antonio Mendoza Hernández. Pertenezco a CEPLA, que es la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico en América Latina. CEPLA está integrada por académicos principalmente de las universidades de la Nacional de México, de la Benemérita de la Autónoma de Puebla, de la UAM, Xochimilco, Iztapalapa. En particular, yo estoy en la Facultad de Economía en la UNAM y en el Departamento de Economía en la UAM Iztapalapa. Desde hace más de 10 años hemos participado en estos encuentros de economía social y solidaria en la facultad, realizando prácticas de campo y también en la experiencia de moneda local, que se llama el Fausto, que es la primera moneda comunitaria universitaria. Es nuestro interés participar en esta comisión, y en particular en las 2 subcomisiones, que es la de ferias y es la de los diálogos. Y ahí queremos aportar y queremos también colaborar con el trabajo que se vaya generando. Además de tener un diagnóstico, no solamente de la parte de lo que podamos lograr en los mapeos, en la sistematización de la economía social solidaria, sino también en el diagnóstico del momento actual, en el sentido de una crisis civilizatoria. Ahí poder aportar ideas, porque es importante en esta coyuntura. Consideramos que vivimos en un periodo de transición, iniciado en la última década del siglo pasado, y que es importante por ello, ¿no? Causa relevancia. Entonces, de entrada estaríamos colaborando en las 2 subcomisiones,
Y en estos diálogos intercontinentales creo que sí es trascender lo local, pero creo que aquí hay mucha experiencia, ¿no? Hemos estado en otros encuentros donde se hacen los diagnósticos, los mapeos. Creo que sería un poco trascender esta parte de lo que se ha hecho y apostarle a la parte de la creatividad para poder encontrar, sobre todo, formas de organización que nos permitan estar juntos. Gracias. Soy Rubén Daza de Argentina, del norte de Argentina, del Foro de Economía Solidaria de acá de Jujuy. Yo lo que quería un poco apoyar un poco el tema de lo que se planteó Jesús, de cómo hacer un diálogo para incidir en los gobiernos, para incidir en los distintos lugares donde se necesita avanzar, fortalecer esta otra economía, digamos así. Entonces ahí yo proponía, sacaron en el Foro Social Mundial de México del año pasado, las Naciones Unidas, un instituto que no me acuerdo el nombre, presentó unas directrices para promover la economía social en los gobiernos locales. 8 puntos, es un manual, una especie de manual bastante bien hecho. Yo después lo voy a poner en el chat a esas directrices que la presentaron en el Foro Social Mundial. Yo propondría discutir eso, si vale la pena tomar a esas directrices y con las modificaciones que la podamos hacer en un diálogo, que sea como un documento para influir en los gobiernos locales y regionales, digamos, en cómo promover la economía social. Ese es un punto concreto, digamos, que estoy planteando, y el otro tenía que ver con el tema de cómo hacemos para que cada vez más sectores intervengan, ¿no? Y entonces ahí se mezcla mucho con el otro punto de las prácticas, digamos, como hay algunos sitios donde se registran esas prácticas, pero buscar el mecanismo para que hubiera algo, así como existen registros para en los estados, para las organizaciones, nosotros generar desde el Foro Social Mundial una especie de registro para entidades, digamos, pero que tenga el paraguas no del Estado nuestro, sino del Foro Social Mundial con sus versiones de Latinoamérica, de los distintos continentes, digamos así. Entonces, de esa manera también te sentís parte de algo, digamos, te sentís parte del Foro Social Mundial y es como que al ser parte es una referencia para tu acción en cada uno de tus lugares. Esos 2 puntos era lo que quería proponer. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Leticia Martínez Ochoa, representante legal del Instituto Ciudadano del Emprendedor y Proyectos Productivos. ¿Sí me escuchas? Por ejemplo, en los gobiernos locales y en los gobiernos estatales y nacionales, nosotros sí quisiéramos compartir experiencias porque somos capacitadores nacionales y ya hay gobiernos que quieren involucrar y tener como tema de gobierno todo lo referente a formar cooperativas, lo referente a la economía social y solidaria, hacer bancos del tiempo, etcétera, etcétera. Esto también se va a reafirmar porque vamos a hacer un evento con 2,000 presidentes municipales el día 6 de marzo en el World Trade Center. Yo soy parte del Movimiento Nacional por la Esperanza y me ha tocado platicar con gobernadores, con presidentes municipales, regidores, síndicos, sobre el tema, y no nada más platicado, sino dando capacitación. Y a algunos de los gobiernos, ahorita Evelyn, la gobernadora, le interesa mucho una propuesta para todos los municipios sobre lo referente a la economía social y solidaria con las nuevas economías. Me parece un tema importante. Y en lo global, pues estamos trabajando con Argentina, con España y con otros 2 países, haciendo intercambio de experiencias y capacitaciones. Somos parte también, así como Jesús, de la Confederación Nacional por la Emancipación y hemos estado trabajando, también me gustaría que se tocara el tema de las reformas de la ley, ¿sí?
que pues a nosotros los cooperativistas, que somos en el país 10 millones de cooperativistas, nos interesa estas nuevas reformas pues para beneficio de nosotros los cooperativistas, la comunidad y el sector. Y también podemos, las cooperativas que ya se formaron en los estados, les interesa participar. Sí, me han preguntado porque me di a la tarea de compartir la invitación del video y la verdad me han contactado a muchas personas de los municipios y comunidades indígenas donde hemos dado capacitación. ¿Y por qué comento esto? Porque soy parte de ese movimiento desde hace 20 años, del Movimiento Nacional por la Esperanza. También estamos en lo de los talleres, y aquí en el gobierno local es importante que se pueda platicar y dialogar y pues la verdad conjuntar esfuerzos con la Secretaría del Trabajo, porque la Ciudad de México requiere que para ese tema del cooperativismo y de la economía social dentro pues de la Ciudad de México podamos ayudar al secretario, a la persona responsable de cooperativas, dando difusión y enriqueciendo las necesidades que como cooperativistas tenemos para que los programas que ellos implementen realmente sean pues muy efectivos para nosotros. Y pues también en el gobierno federal hay algunos apoyos en lo que se refiere a bienestar, en SADER, y también pues tenemos en los municipios algunos presidentes municipales que ya están dejando una parte del presupuesto para este tipo de conformación sobre la educación cooperativista, la economía social, la economía femenina, la economía circulante, todo lo relacionado con las nuevas economías. Y tratar, como en conjunto, de hacer alguna propuesta pues para iniciativas de leyes, para políticas públicas, que de este foro realmente emane algo muy importante donde las autoridades en turno se comprometan y hasta pues poderlas invitar para que se comprometan. Yo quisiera principalmente aprovechar para hacer algunas acotaciones de lo que todos han comentado. Primero, aquí está la liga del PAD para que por favor después de que hayan hablado por ahí se pasen y pongan su sugerencia. Por ejemplo, Toño nos decía, yo quiero participar en esto y en esto. Pueden poner su nombre en cuál de los puntos quieren participar, ¿no? Eso para ir formando los grupos. Ahora, quisiera volver para los que vienen por primera vez a esta reunión, espero no sea repetitiva, pero comentarles que hay muchas comisiones dentro del Foro Social Mundial. Una de las muchas comisiones es la Comisión de Metodología, que es la que se encarga de ver cuáles serían los ejes temáticos en los cuales las actividades se van a sumar. Esto lo comento porque esta es una comisión de economía solidaria, no es el eje temático. El eje temático muy probablemente se llame justicia económica, alguna cosa así. En los últimos foros sociales mundiales así se ha llamado el eje, y en ese eje temático entran las economías solidarias, pero también entran muchos otros temas, ¿no? Como justo el tema de la deuda, el tema de los impuestos, la precariedad de los salarios, desigualdad, o sea, muchos otros temas, crisis capitalista, postcapitalismo, muchos otros temas. Entonces, esta, para que nos quede un poco claro, es la Comisión de Economía Solidaria. Acá lo que estamos buscando es articular en acciones sumamente concretas para el Foro Social Mundial y articular nuestros espacios. Pero cada una de nuestras organizaciones se puede inscribir al Foro Social Mundial. Ahorita les voy a pasar la liga de la inscripción. Se puede inscribir y puede proponer una actividad, una iniciativa desde su organización o de su red. Como por aquí algunos comentaban, creo que Jesús
Por ejemplo, nosotros que somos de monedas comunitarias, pues nos vamos a reunir las monedas comunitarias y vamos a proponer un panel de monedas comunitarias, ¿no? O Michuca va a proponer una presentación del manual de monedas comunitarias. O sea, eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Entonces, todas estas propuestas que se nos ocurren de, a mí me gustaría que se hiciera un panel de esto, se puede registrar como una actividad autogestionada dentro del Foro Social Mundial y va a caer dentro del eje temático de justicia económica. Entonces, ahorita lo que me gustaría es que nos focalizáramos o nos centráramos justo en las articulaciones que nosotros podemos hacer, ¿no? Tanto de manera muy práctica para el foro como justo para estos diálogos. En ese sentido, ya con esto termino. Me parece que sí tendríamos que tener en estos diálogos la visión, por ejemplo, de convocar a otros foros, otras redes de economía solidaria en el mundo. Ahorita nos decía Miguel, pues se ha llevado a cabo el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras. Entonces tenemos que convocarlo, involucrarlo para que participe en el Foro Social Mundial. Está el Global Social Economic Forum, que justo está trabajando mucho el tema de los gobiernos locales con la economía solidaria. Entonces también pues habría que invitar a esos participantes a que estén acá en el foro. Y así, ¿no? A muchos grupos y redes de diferentes países que están trabajando economía solidaria. Me parece que esa es una de las tareas que podríamos hacer dentro de estos diálogos de convergencia. Y qué bueno que está acá Miguel para que justo nos ayude con esas invitaciones y diseñando un poco, pues cómo podríamos hacer ese diálogo intercontinental, como bien lo decía Jesús, apoyado pues de difusión con el Foro Social Mundial, ¿no? Y bueno, con todos los temas que han mencionado, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hay temas que son sumamente relevantes y tiene que ver con una reflexión y un diálogo muy a profundidad de cómo es la relación desde las economías solidarias con los gobiernos. No es todo color de rosa, no es que busquemos que simplemente el gobierno es un actor más de las economías solidarias, no siempre es así, hay sus claros oscuros, entonces es importante, yo creo que reflexionarlo. Y sobre esto comentar que el Foro Social Mundial es un foro de la sociedad civil, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. La palestra, la plataforma es para la sociedad civil y sin duda lo que los gobiernos puedan participar, pues será justamente como bajo la directriz que nosotros queramos. Por ahí de paso les voy a pasar la carta de principios del Foro Social Mundial, donde no está permitido incluso que se participe en ningún partido político. Hay que participar justo como organizaciones de la sociedad civil. Me parece también fundamental este esquema local global. Si algo nos va a posibilitar este Foro Social Mundial justamente es esta visión local. Entonces creo que en nuestros diálogos tenemos que mantener un pie muy claro en lo territorial, que es diverso, que es intersectorial, que es intertemático, y por otro lado, un pie en lo global, que justamente nos da esta visión, pues no sé, como planetaria, de lo que en otros países se está haciendo de la economía solidaria. Entonces, pues vamos a mantener ese puente, y me parece que eso va a ser muy interesante. Y bueno, pues... Bueno, buenas tardes compañeros, yo soy Ricardo Contreras Soto, soy investigador y soy coordinador del Tianguis de Productores Directos y Artesanales. Fíjense que lo comento breve, pero sí es importante que estamos diseñando, impulsando una administración más adecuada para la economía social. ¿Por qué es tan importante? Porque se utiliza mucho la cuestión del management o la administración gerencial y la rentabilidad y la productividad y la competitividad no va a ayudar. Y hemos estado trabajando sobre todo en la administración popular y hemos podido diseñar una propuesta que está a consideración. Pero esto es importante porque si no entendemos bien cuáles son estas ideologías neoliberales, productivistas, rentistas, y si la economía social
va a querer apoyarse en estas formas que tú dices, bueno, pues es que esa administración y se va a utilizar, pueden perjudicar. Entonces, en el fondo es algo interesante. Yo espero presentar el libro y espero a ver si está en esas fechas, sería lo interesante. Pero si no, bueno, propongo estas cuestiones que tienen que ver con efectivamente con la acción colectiva, con la acción democrática, con los movimientos sociales, con las experiencias indígenas y con otra serie de elementos que permiten pues restablecer y generar algo que tiene más que ver con la vinculación, con la articulación, con el apoyo, con la ayuda y con otros esquemas mentales distintos a lo que es lo que es la administración gerencialista, que es la que predomina y que es muy difícil. Fíjense nada más, hay más de 3 millones de gente que está estudiando en administración y está estudiando, claro, los economías clásicos, los neoclásicos sobre todo, y también que tiene que ver, y eso naturaliza muchas cosas o viceversa, deforman porque quieren traer a tierra cosas que quieren diseñarlas desde este tipo de gestión. Bueno, eso lo planteo. Entonces, sugiero que debe de hacerse por temáticas y puntuales, porque también, y sobre todo ver propuestas, sí hacer el diagnóstico, pero no quedarnos en el diagnóstico, ver qué experiencias han enriquecido bastante a la economía social solidaria, y no solamente en la moneda, sino en otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las mayordomías, que es una forma de dar y de redistribuir, y con el tequio, con la milpa, con la faena, con la vuelta a mano y otras cosas que vale la pena retomar. Y no olvidando también que ha sido golpeado, les mandé un video donde las cooperativas elegido se han mermado o se han cooptado o se han querido cooptar. Bueno, yo por ahí me iría por la parte de hacer contribuciones en este gran debate, o tratar de exponer y poner a consideración las propuestas, las experiencias también que han ayudado pues a que se vaya consolidando un poco más la economía social. Gracias, estoy para servirles. Buenas tardes, mi nombre es Yali Lombera, del Banco del Tiempo Cualcán y de la Cooperativa de Desarrollo Humano y Economía Sustentable. Yo solicité la mano porque me interesa mucho que con tiempo, todavía estamos a 2-3 meses del foro, que este tipo de encuentros me parece que son muy importantes como para llegar ya con algunas cosas para presentar y para que valga, digamos, la pena, más que valga la pena, para que sea más útil este encuentro, ¿no? El foro. Me refiero concretamente al tiempo que podemos tener para hacer una investigación de todas aquellas experiencias exitosas que han emergido del concepto de la economía social y solidaria, ¿no? Y sobre todo de la economía solidaria. Hay historias muy interesantes en Chile, en España, aquí mismo en México, que yo creo que vale la pena conocer cuál ha sido la herramienta, la metodología y lo que les ha permitido que sin el apoyo estatal, que sin el apoyo del gobierno, hayan podido ser casos muy exitosos, ¿no? No es necesario apostarle tanto, ¿no?, a los vínculos con el gobierno para que la economía social, porque justamente de lo que se trata es de diferenciar. Una cosa es el sector público y otra cosa es el sector social, ¿no? Y a mí me parece que desde el esfuerzo de la gente organizada, de la sociedad organizada, es como podemos empujar con pasos más firmes este proyecto, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho que se pudiera tener como una comisión donde pudiéramos investigar no solamente los casos exitosos, sino por qué son exitosos, por qué han sido tan autónomos, tan soberanos, tan de no estar dependiendo de otros sectores para poder resolver las necesidades
digamos, las principales necesidades para resolver la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que sería conveniente dentro de estas comisiones, que por ejemplo en el caso, ya estoy registrada, ya puse el nombre de tanto de la organización como a título personal para participar en el caso de la feria, en el caso de la comisión de debate o de diálogo, pero también nos gustaría formar parte de este grupo de investigación donde pudiéramos exponer cómo han hecho algunos grupos, algunos colectivos para resolver y para avanzar más en el camino de fortalecer la economía social, ¿no? A mí me interesa mucho más eso desde el esfuerzo y desde la organización de la sociedad que desde el apoyo gubernamental, ¿no? A mí me parece que hay que diferenciar y qué padre, qué bueno que se puedan dar apoyos, qué bueno que se pueda caminar de la mano conjuntamente, pero creo que lo que nuestra comisión concretamente es aportar estos elementos, hay que investigarlos, hay que estudiar, hay que meternos a fondo para saber cómo le han hecho, ¿no? Para ser autónomos, cómo le han hecho para no depender de ningún otro sector que no sea de la propia organización. Buenas tardes a todas y a todos, mi nombre es Sergio, yo soy del colectivo Intersticio Visual y nos dedicamos a la realización de materiales audiovisuales con contenido social. Pertenezco al proyecto de la Michuca, valga la redundancia, en algún proyecto de economía solidaria que se llama el Mezcal Rebelde. Y es de mi interés, es la primera vez que me integro a este tipo de reuniones. Y mi pregunta, coincido con el planteamiento de la compañera que acaba de comentar hace un momento con Yali, sobre la parte de las personas, de las colectividades y marcar nuestra línea con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene su agenda y sus propios intereses y las personas buscamos generar nuestros propios intereses como personas, no para beneficiar a ningún secretario ni secretaria en turno, sino para beneficio de las personas y de los proyectos autónomos, autogestivos o como se llamen. Mi pregunta va enfocada a mi labor y ¿se ha pensado en generar algún tipo de material audiovisual como memoria de las experiencias aquí planteadas? Si acaso no se ha pensado en eso, desde el colectivo podríamos proponer la realización de un material como memoria audiovisual de las experiencias de las personas y de los proyectos autónomos, autogestivos o como se llamen. Muchas gracias y con eso cierro mi participación. Bien, pues gracias, Sergio. Justamente recogiendo un poco estas dos últimas participaciones, que son también dos propuestas muy concretas, la parte de sistematizar con videos, que también ya lo habíamos hablado en la reunión pasada, y una especie como de, investigación, mapeo de experiencias que tengan algo que aportar, ¿no? A otras iniciativas de economía solidaria. Entonces, con por ahí les recuerdo que no se nos olvide eso, que lo anoten en el pad,